Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Cenicienta siempre había vivido lejos de las luces brillantes y el lujo. El pequeño pueblo donde vivía era un lugar donde la vida cotidiana se fundía con las estaciones, donde estrechas calles adoquinadas se extendían bajo la sombra de árboles centenarios, pero nada allí se parecía a los fuegos artificiales de las grandes metrópolis. Para ella, el lujo era simplemente un concepto abstracto, una imagen lejana que la televisión y las revistas le enviaban como un tenue rayo de esperanza en un mundo por lo demás sombrío. A sus 30 años, aún no se había tomado el tiempo para soñar. Ya no conservaba esa inocencia juvenil que le permitía imaginar maravillas lejanas. Sus sueños se habían visto destrozados uno a uno por la dureza de la vida, y su día a día se había convertido en una sucesión de obligaciones. Como camarera en un restaurante de barrio, se pasaba el día llevando bandejas, sonriendo educadamente, tomando nota de los pedidos de los clientes y escuchando los comentarios de los chefs. Soportaba este trabajo porque era su única fuente de ingresos estables, y sobre todo porque le permitía cuidar de su madre enferma y de sus 2 hermanos menores, el menor de los cuales había tenido problemas de salud desde su nacimiento. No tenía tiempo para ambiciones, y su corazón estaba entregado a las necesidades de la vida diaria. Cada día, observaba los coches de lujo que circulaban por la ciudad, las elegantes parejas, las mujeres con vestidos de diseñador, y se preguntaba a qué sabría esa vida. Las imágenes de revista que se cernían sobre la sala de espera del hospital o sobre el mostrador de la cafetería local eran su única conexión con este mundo que desconocía, y había aprendido a soñar con él sin creer en él. La vida de Cenicienta estuvo marcada por el sacrificio constante, por las interminables horas tras el mostrador, en un restaurante que, a pesar de sus esfuerzos, era solo una pequeña partícula en el gran engranaje de la ciudad. Sus sueños de escape eran casi infantiles: un vestido de seda, una escapada a París, un viaje a Bali, lejos de hospitales y preocupaciones familiares. Pero estos sueños quedaron sepultados bajo montones de facturas sin pagar, visitas al médico y facturas de tratamientos. El día que a su madre le diagnosticaron una enfermedad más grave de lo esperado, estos sueños se borraron para siempre. Ya no había lugar para la esperanza de una vida mejor. Cenicienta se había resignado a la monotonía, esperando que la vida de sus seres queridos diera un giro. Una tarde, mientras atendía a los últimos clientes en el restaurante casi vacío, entró un hombre. A primera vista, no tenía nada de espectacular. Vestía un traje oscuro, sencillo pero de buen corte, y su mirada era penetrante, como si buscara algo más allá de la superficie. Se sentó al fondo del local, en un rincón discreto, y pidió un café solo sin leche, como si cada movimiento hubiera sido calculado. Cenicienta, ocupada hablando con el jefe de camareros sobre un problema en la cocina, se dio cuenta de que lo había dejado solo demasiado tiempo. Se acercó a él, como haría con cualquier otro cliente, pero él la miró de una manera extraña, casi intensa. Se estremeció ligeramente, pero mantuvo su profesionalidad, sonriendo cortésmente. Cuando le hablaba, no se trataba del tiempo ni del plato del día. Le hacía preguntas sobre su vida, sus sueños, sus ambiciones. Parecía genuinamente interesado en ella. Sorprendida por esta atención, Cenicienta, normalmente reservada y desconfiada, casi se sintió conmovida por su interés. Pero antes de que pudiera reaccionar, él le hizo una propuesta que cambiaría su vida. «Soy el señor Richard. Me gustaría hablar con usted sobre un trato que podría interesarle», dijo con voz tranquila pero segura. «Tengo un contrato que ofrecerle, un matrimonio. No tiene que hacer nada ahora mismo, solo aceptar. Se casaría con un hombre que no conoce, pero que le ofrecería una vida sin preocupaciones económicas. Solo tiene que decir que sí, y su vida cambiará para siempre». Cenicienta, paralizada, no sabía cómo reaccionar. ¿Casarse? Con un hombre al que ni siquiera conocía. Pero mientras su mente se rebelaba, una parte de ella, la que en secreto soñaba con un futuro mejor, ya oía los ecos de sus propios deseos. La solución a todos sus problemas, el fin de sus deudas, la curación de su madre, la estabilidad para sus hermanos. Todo esto podría estar a su alcance. «¿Por qué yo?», preguntó con voz un poco temblorosa. «Porque pareces alguien que no busca la fama. Pareces tener valores. Eres una mujer honesta, y eso es todo lo que busco». Sus palabras estaban llenas de respeto, pero tenían una carga que ella no pudo descifrar. Por un instante,
Cenicienta se sintió perdida. Pensó en el sufrimiento de su madre, las presiones de la vida diaria, la incertidumbre del futuro. También pensó en su padre, que llevaba años desaparecido, y en cómo siempre había soñado con una vida mejor para ella. Quizás esta era la oportunidad, quizás la oportunidad que había estado esperando sin atreverse a creerla. Pensó en sus sueños de infancia y los dejó de lado como siempre lo hacía. Después de todo, ¿qué quedaba? Deudas que saldar, responsabilidades que asumir, tareas interminables. No tenía opción. Aceptó. De acuerdo, susurró. Aceptó. La boda se celebró en absoluto secreto. El señor Richard, aparentemente sencillo pero seguro de sí mismo, no había revelado nada de su verdadera identidad ni de sus verdaderas intenciones. Cenicienta, por su parte, aún desconocía cuánto cambiaría su vida esta decisión. Su esposo, un hombre misterioso, resultó ser un hombre de gran discreción, como un fantasma que pasa de largo sin revelarse del todo. El matrimonio, para Cenicienta, se convirtió en una salida. Se dijo a sí misma que los sentimientos llegarían después, aunque en el fondo sabía que el amor, en esta situación, parecía casi una ilusión. La idea de que él pudiera ser el hombre de sus sueños le parecía absurda. Pero secretamente esperaba que, con el tiempo, llegaría a comprender lo que este hombre representaba, y que tal vez, en este matrimonio forzado, algún día descubriría el amor verdadero. Se convenció de que podía aprender a amar a este hombre misterioso, de que el tiempo disiparía sus dudas. Pero en su corazón, una vocecita le susurraba que la vida no siempre se dejaba reescribir como uno la imaginaba. Y, aún así, se adentró en este nuevo mundo, con los ojos llenos de sueños y preguntas sin respuesta. El día de la boda de Cenicienta es frío, casi gélido. El cielo, de un gris denso y amenazador, parece reflejarse en la solemnidad de la ceremonia. Ni un rayo de sol se filtra por las ventanas, e incluso las velas encendidas en las mesas parecen luchar por calentar la atmósfera gélida del salón de recepción. El lugar no es un gran hotel ni un salón suntuoso, como ella había imaginado en sus sueños de infancia. Es un lugar modesto, discreto, casi anónimo, alejado de las luces brillantes de las ciudades donde se celebran las suntuosas bodas de las que siempre había oído hablar. La sala es sencilla, con paredes blancas y sillas de madera que parecen tan frías y rígidas como el propio ambiente. Unas pocas flores blancas y manteles impecablemente planchados añaden un toque de formalidad, pero nada parece vibrar de alegría. Los invitados, pocos, son elegantes pero distantes, casi como siluetas en una habitación vacía. Cenicienta nota que no le sonríen realmente, que intercambian miradas discretas pero no cálidas. Se siente como una intrusa, una actriz en un papel que aún no comprende del todo. Lleva un vestido sencillo, sin adornos ni encajes, nada que se parezca a las suntuosas creaciones que había visto en películas o revistas. El vestido es hermoso, de buen corte, pero carente de cualquier brillo personal. No es una prenda de ensueño, sino un uniforme para una ocasión que no huele a amor, sino a obligación. Con cada movimiento, siente la pesadez de la situación, como un peso invisible sobre sus hombros. Se pregunta cómo habría sido su vida si no hubiera aceptado esta propuesta. Si, en lugar de sacrificarlo todo, simplemente hubiera seguido sus sueños, aunque fuera en pequeña medida. El señor Richard, por su parte, sigue siendo una figura extraña. Aunque es el hombre que la casa, sigue siendo un misterio para ella. En sus ojos oscuros, Cenicienta percibe una especie de distancia, como si su mirada se perdiera en un lugar del que ella no formaba parte. Cada vez que la mira, no ve el cálido abrazo de un esposo, sino frialdad, un distanciamiento palpable. Su comportamiento es cortés, pero carece de la calidez humana que esperaba encontrar en el gesto de un hombre que, si bien no la amaba, al menos pudiera compartir un poco de su mundo con ella. Sus intercambios están marcados por la formalidad. Él le pregunta si se siente cómoda en la casa que le ha preparado, le pregunta si se siente a gusto. Pero nunca hay una conversación real, ni risas compartidas, ni confidencias. Cenicienta se esfuerza por mantener la sonrisa, por desempeñar su papel de esposa modelo. Recuerda lo que su madre le decía de pequeña: siempre debes sonreír, incluso cuando te rompan el corazón. El mundo no tiene espacio para las lágrimas ajenas. El beso intercambiado al final de la ceremonia es todo lo que uno esperaría de un matrimonio sin amor, cortés, pero sin pasión. El roce de sus labios con los de ella es tan frío como el aire circundante, tan impersonal como los papeles que firmaron minutos antes.
Sus manos se rozan brevemente, pero no hay abrazo, ni calidez humana. Sus vidas acaban de unirse por un contrato, y no hay lugar para la ilusión. Las primeras semanas tras la boda transcurren en un silencio casi absoluto. Cenicienta se muda a una casa lujosa, pero desproporcionadamente grande, para ella sola. Situada lejos de la ciudad, aislada de los animados barrios que conoce, esta casa parece casi otro mundo. Hay habitaciones que ni siquiera ha explorado, escaleras que conducen a pisos que no se atreve a visitar. Todo es impecable, muebles de madera oscura, alfombras gruesas, obras de arte colgadas en las paredes, pero es una riqueza que no sabe apreciar. Parece más un museo que un hogar, y Cenicienta se siente como una extraña en este inmenso edificio. Se pregunta si esta casa realmente le pertenece, o si solo es un telón de fondo, parte de una película en la que solo es una extra. En cuanto al señor Richard, casi siempre está ausente. Sale temprano por la mañana, siempre con traje oscuro, y no regresa hasta bien entrada la noche. A veces deja órdenes escritas en el escritorio, a veces deja mensajes en el contestador, pero nunca parece tener tiempo para hablar con ella. Cenicienta espera en la casa, sola, cada día un poco más perdida en este mundo que se le escapa. Se da cuenta de que no sabe nada de este hombre, salvo el nombre que le dio y los documentos que firmaron. No sabe nada de sus hábitos, sus preferencias, ni siquiera de sus pensamientos. Los primeros días, le cuesta organizar la casa, hacerla más habitable, pero con cada tarea que completa, se siente cada vez más vacía. No tiene conversación con él, ningún intercambio real. El señor Richard es amable, pero distante, como un hombre que lleva una carga invisible. Parece encerrado en sus pensamientos, e incluso cuando están en la misma habitación, siempre existe esa distancia, esa barrera invisible que separa sus mundos. Comen en silencio, las tardes transcurren sin que intercambien más que unas pocas palabras superficiales. Cenicienta comienza a preguntarse si tomó la decisión correcta. Se encuentra atrapada tanto por la soledad como por la promesa tácita que debe cumplir, ser esposa sin ser pareja. No hay amor ni complicidad, solo una formalidad que se ha instalado entre ellos, fría e inquebrantable. A veces piensa en su madre, quien seguramente habría querido verla feliz, pero en este matrimonio, se siente como una sombra. Se obliga a mantener la esperanza, a creer que en algún lugar, este hombre distante podría finalmente abrirle la puerta a un mundo con el que nunca se habría atrevido a soñar. Pero por ahora, solo conoce la inmensidad de la casa y la inmensidad de su aislamiento. Los meses habían transcurrido en una especie de letargo silencioso. Cenicienta había aprendido a vivir a la sombra de su matrimonio, a aceptar la soledad que la perseguía como una sombra indeleble. El señor Richard seguía tan distante como siempre, pero la casa, aunque hermosa, permanecía fría. Los días eran todos iguales, y a pesar de las comodidades materiales que había adquirido, se sentía como una extraña en su propia vida. La curiosidad, esa llama ardiente pero ignorada, comenzó a crecer en su interior. ¿Por qué el señor Richard la trataba con tanta reserva? ¿Por qué este silencio? Una noche, esta curiosidad se convirtió en una decisión. Ya no podía ignorar lo obvio, no sabía nada de su marido. Nada de su verdadera identidad, sus decisiones, su pasado. Todo lo que sabía de él era un hombre reservado, un esposo distante, un desconocido disfrazado de marido. Esa noche, decidió no esperar más. Iba a entender que se escondía tras el misterioso hombre con el que se había casado. Esperó a que se fuera, como siempre, antes de escabullirse de la casa. El corazón le latía con fuerza. Se metió en su carruaje, escondiéndose detrás del asiento para que no la viera. El carruaje se alejó a toda velocidad en la noche, y Cenicienta, silenciosa y nerviosa, la siguió a distancia. Recorrieron la ciudad en coche, alejándose del barrio donde solía vivir, hasta llegar a un barrio exclusivo que no conocía bien. El asfalto, reluciente bajo las farolas, parecía reflejar la opulencia del lugar. Las casas eran gigantescas, ocultas tras muros perimetrales y portones de hierro forjado, mientras coches de lujo se deslizaban silenciosamente por las calles impecablemente mantenidas. El señor Richard se detuvo frente a un majestuoso hotel, un edificio con fachadas de cristal y mármol, cuyas luces centelleaban como estrellas en la oscuridad de la noche. Cenicienta, con el corazón latiéndole con fuerza, se escondió tras una columna en la esquina, con la mirada fija en el hotel. No podía creer lo que veía. Nunca,
En sus breves encuentros, había imaginado que su esposo frecuentaría un lugar tan suntuoso. Siempre había imaginado su vida como sencilla, pero este lugar superaba todo lo que jamás había imaginado. Era un lugar reservado para la élite, un mundo al que ella simplemente no pertenecía. Esperó pacientemente, con la respiración acelerada con cada ruido, cada movimiento. Al cabo de un momento, el señor Richard salió del hotel acompañado de varias personas elegantemente vestidas. Hombres con trajes oscuros, mujeres con resplandecientes vestidos de noche. Cenicienta los observó atentamente, recordando los detalles, las sonrisas falsas, los firmes apretones de manos, la atmósfera que parecía inalcanzable para ella. De repente, escuchó una conversación que casi la hizo tambalearse. «Todo está listo para la reunión de mañana», dijo uno de los hombres. «¿Han visto los últimos informes?» «Sí, todo está bajo control», respondió el señor Richard, cuya voz, normalmente tranquila, transmitía una autoridad serena pero innegable. «Tenemos que mantener un perfil bajo. No es momento de hacer demasiado ruido». Cenicienta, casi paralizada, escuchaba atentamente. Las palabras la golpearon como una bofetada. El señor Richard no era simplemente un hombre de negocios, como había dejado entrever. Era mucho más que eso. En realidad, era el heredero de un imperio financiero global. Poseía acciones en empresas de renombre, dirigía una compleja red de inversiones y era un magnate financiero. El vagabundo, que había interpretado para encajar mejor en su vida sencilla, era solo una fachada. Una fachada diseñada para ocultar su verdadera identidad y estatus. El impacto fue brutal. Cenicienta sintió que la tierra se derrumbaba bajo sus pies. Se había casado con un hombre que le había mentido, no por simple omisión, sino por manipulación. Le había ofrecido una vida sencilla, fingiendo ser un hombre común y corriente, cuando en realidad era un magnate de los negocios, un hombre cuya riqueza podría haberla abrumado. Se sintió utilizada, como una pieza de un juego cuyas reglas ni siquiera conocía. Esperó unos instantes, sin aliento, antes de marcharse en silencio. El mundo que acababa de descubrir era mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, esperó a su marido en la enorme casa, con la rabia y la confusión hirviendo en su interior. Al llegar, ella lo saludó sin decir palabra, pero su mirada no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos. El señor Richard, implacable y tranquilo como siempre, se permitió una sonrisa ligeramente avergonzada, como si supiera que esta confrontación era inevitable. «¿Sabes lo que me has estado ocultando?», preguntó Cenicienta, con una mezcla de ira y dolor en su voz. La miró con una expresión indescifrable antes de suspirar profundamente. «Cenicienta, hay cosas que no estabas preparada para oír. Tomé esta decisión por los dos». Ella lo miró con incredulidad. «¿Por los dos? ¿Me ocultaste quién eras, todo eso, por los dos?». Guardó silencio unos instantes, buscando las palabras. Luego, en un susurro, respondió, «Sí. Me casé contigo por razones personales, pero también estratégicas. Quería a alguien que no me juzgara por mi riqueza. He observado tu vida. Nunca has buscado nada de mí. Tienes una dignidad que, creo, te ha impedido verme de otra manera». Cenicienta, desolada, lo escuchó, pero sus palabras sonaron vacías. Se sintió traicionada hasta el alma. «¿Y entonces por qué te casaste conmigo?», preguntó con la voz quebrada. Bajó la mirada y, por un instante, pareció sentir verdadera pena. «¿Por qué, a pesar de todo, te respetaba? Porque quería que estuvieras conmigo por quien soy, no por lo que tengo. Y aunque te dolió, pensé que era mejor así». Las palabras del señor Richard resonaron en ella, pero Cenicienta se quedó sin palabras. Se sentía como si hubiera sido una simple estrategia en una partida de ajedrez mucho más grande que ella. Se giró hacia él, aún perdida, pero en algún lugar, una semilla de duda se plantó en su mente. Quizás, en el fondo, había algo más en el que la fría fachada que había mostrado. Pero por ahora, no era suficiente para borrar el dolor de la traición. Con el paso de los meses, Cenicienta y su esposo aprenden a descubrirse de verdad. Lo que comenzó como un pacto silencioso, casi mecánico, se transforma poco a poco en un intercambio más humano e íntimo. Julien, como ahora pide que lo llamen, despojándose poco a poco de la fría armadura del señor Richard, empieza a abrirse.
Poco a poco, como si temiera revelar demasiado, le cuenta fragmentos de su infancia, robada por las expectativas, los internados, las miradas fijas y las interminables obligaciones de un heredero de la élite global. Tras los muros de mármol de su fortuna, creció solo, privado de autenticidad. Cenicienta, por su parte, aprende a ver más allá de la máscara del poder. Descubre a un hombre que, a pesar de sus millones, no sabe cómo ser amado por sí mismo. Un hombre que, aunque capaz de comprar cualquier cosa, siempre se ha sentido como un producto de lujo en exhibición, nunca elegido por quien es. Lo que ella creía frialdad era en realidad una inmensa modestia, miedo a ser lastimada. A medida que su vínculo se fortalece, Julien comienza a abandonar sus instintos controladores, aprendiendo a decir, no sé, a reconocer sus defectos sin ocultarlos tras contratos o estrategias. Sus vidas cotidianas cambian. Las cenas se convierten en momentos de confianza, los viajes en oportunidades para explorar el mundo interior del otro. A Cenicienta no la seduce el lujo, lo observa con curiosidad, pero sin perderse en él. Lo que la conmueve son los silencios compartidos al amanecer, las miradas sinceras, los gestos tiernos que perforan el caparazón de un hombre que lleva mucho tiempo preso en su rol. Ella también está evolucionando. La joven modesta, sencilla y discreta adquiere más confianza. La riqueza no la absorbe, pero le da los medios para pensar en grande, soñar en grande. En lugar de permanecer a la sombra de su marido, comienza a forjar su propio camino. Lo que desea no es convertirse en la esposa de, sino dar sentido a lo que experimenta. Se involucra en causas sociales, conoce a otras mujeres que han experimentado la precariedad, el silencio y la marginación. Un viejo sueño resurge, el de abrir un centro de apoyo para mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos, aquellas que, como ella, no tienen a nadie que crea en ellas. Julien, conmovido por su determinación, la apoya sin intentar jamás liderar. Entiende que amar a Cenicienta no se trata de cubrirla de joyas, sino de darle el espacio para que se desarrolle plenamente. Este matrimonio, nacido de un contrato frío, se convierte en el caldo de cultivo del amor auténtico. No es un cuento de hadas en el sentido clásico, sino una realidad alimentada por la valentía, el perdón, el diálogo y la decisión. Dos almas que eran polos opuestos, riqueza y pobreza, luz y sombra, se han domado mutuamente. Y no es la fortuna lo que los une, sino la profundidad del vínculo que han forjado a través de las dificultades. En el capítulo final, Cenicienta inaugura su centro de apoyo ante mujeres que, como ella, han experimentado la invisibilidad. No pronuncia un discurso pomposo. Habla desde el corazón, desde sus cicatrices y sus sueños. A su lado, Julien escucha conmovido. Sabe que no solo ha encontrado esposa, ha encontrado su verdad a través de ella. Este matrimonio no solo cambió su destino, reinventó la forma en que dos personas pueden encontrarse más allá de máscaras, estatus y mentiras.